¿Cómo andamos? Excelente. Excelentemente bien. Peores vicios, mire. Peores vicios. ¿Cómo andan? Tranquilo. Los venía escuchando, charlando con Daniel Rosso y me hicieron acordar mucho el periodismo mesita de luz. ¿Por qué? ¿Viste ese que te escribe lo que contaba Rosso, ese que te escribe la crónica y dice, Alberto estaba solo en su habitación. Sí. Prendió el velador, se puso los anteojos. Endoscópico. Sí, endoscópico le gusta. Sí. Hay casi un nivel más de eso que ya es el periodismo telépata. Sí, el que sabe lo que está pensando. El que está pensando. Sí. Hay mucho de Alberto eso. Está muy preocupado. Igual, lamentablemente, entre las hipótesis que ustedes tiraron, o que tiró él en la nota, Rosso. Daniel Rosso, me inclino mucho más por la del círculo pequeño que pasa Info. El problema, hablando en serio, es que yo creo que eso no es periodismo. Que eso es relaciones públicas. Que es otro trabajo igual de digno, y se paga. Y hay gente que trabaja de ser relacionista público. Pero periodismo es contar las cosas que no se quiere que se cuenten. No hacer de vocero de las cosas que una fuente interesada quiere que vos publiques y firmes. Eso se llama relaciones públicas. Y está muy bien, Hay colegas que han pasado del periodismo a las relaciones públicas y se dedican a eso y seguramente ganan más plata. Así que si quieren ir a ese trabajo, pero no es... A mí por eso cuando digo periodistas, qué sé yo. Es más fácil pasar del periodismo a las relaciones públicas que después volver, dar marcha atrás. Sí. Aunque hay algunos que lo han intentado. Sí. Hay algunos que fueron incluso funcionarios en el área de prensa del Estado en el gobierno anterior y que hoy escriben notas de economía en portales muy importantes como si fueran observadores objetivos. ¿Cómo era la puerta giratoria? La puerta giratoria del periodismo. Está bueno eso. Sí, claro. Bueno, a ver, Martín Tetaz podría volver a ser columnista de La Nata en cualquier momento, supongo. Claro. Duhovne podría ser columnista de Pañi en cualquier momento. Sí. Porque esos atacan como periodistas, pero después se defienden como... No, ¿cómo era? No. Atacan como políticos, pero se defienden como periodistas. Se defienden con la libertad de expresión, sí. Sí, tienen esa cosa. Sí. Pero bueno, más allá de eso, qué complicado el momento, ¿no? Yo decía que hoy es Carrillo 2023. Porque entre los números... ¿Cómo estamos segmentándonos encima? Segmentándonos encima. No, pero entre los números de inflación, o sea, otra vez la peor inflación en 30 años. 64% interanual. Alimentos que siguen aumentando como loco. Prepagas que empuja la inflación gracias a que el gobierno lo autoriza. Es como un propio autogolpe. Es cierto que hay una fórmula, Ari, que como que en la cual se encorsetó también, bueno, ya utilizó mucho este término, en el cual está las actualizaciones que se les da a la prepaga. Lo que se tiene que tomar la decisión política en todo caso es de parar un poco la mano porque termina siendo una indexación también de la economía, porque hay esta cuestión de, como por ley está un esquema ya armado, van aumentando las prepagas. Pero una cosita nomás, dentro del rubro salud aumentó mucho el tema medicamentos. Claro. Se está hablando de la posibilidad de afianzar un poco el programa. Para mí uno de los programas más interesantes y exitosos que tuvo, por lo menos el gobierno de Cristina Fernández, que tuvo el tema de los medicamentos genéricos. Claro. Que se está un poco dejando de lado, más allá de la cobertura que tengan muchos jubilados a través del PAMI. Quienes no llegan a esa cobertura, realmente los medicamentos están llegando a las farmacias con unos incrementos terribles. Bueno, y vos sabés bien, luego porque también has publicado el tema de las ganancias, de las prepagas. Entonces la verdad es que se puede un poquito también. Hay tantos que están ganando plata cuando empezás a ver. Detrás de cada aumento, atrás hay un sector en el cual rascás un poquito y están ganando plata. Es que es impresionante, volviendo a la comunicación, cómo el relato de esta etapa del capitalismo no cuestiona el éxito de los multimillonarios. No lo cuestiona en términos éticos y en términos sociales. O sea, si vos mirás la lista de los 10, 15 tipos más ricos del país, son los dueños de los laboratorios, los dueños de la comida, los dueños de la energía y los dueños de las telecomunicaciones. Sí, y excepto un par de unicornios, el resto son segunda o tercera o más generación de multimillonarios. Sí. No es gente que haya... no es alguien que un día tenía una pequeña farmacia en una esquina de las Flores, provincia de Buenos Aires, y 30 años más tarde se transformó en un emporio de los medicamentos. Claro, son los hijos del señor dueño del laboratorio, los nietos del señor dueño del laboratorio. Y además tiene nombre y apellido: Sebastián Bagó, Roemers, ¿cómo se llama el de Insud? Sigman. Y lo mismo corre para los Roca, lo mismo corre para los Macri, los Beroni. Este es el segmento Ganando Amigos, ¿no? Que tenemos juntando pautas. En ese sentido hay que reconocer que Héctor Mañeto se hizo de abajo. Sí.
Sí, Sí. sí, entró como un hace exactamente 50 años entró Contador, Manieto, joven contador. a Clarín, en el año 72. Y a partir de ahí hizo toda su carrera y hoy es el principal accionista del Grupo Clarín, Héctor Manieto. Porque la que era la principal era Ernestina y hoy sus dos hijos apropiados se repartieron su herencia. Pero digo, ¿cómo? Yo pienso en cómo contar esto y cómo sería más fácil para el gobierno discutir poniendo esto arriba de la mesa. O sea, che, tenemos porque 20 nadie está en familias. contra del éxito de los empresarios. Acá hay otras cuestiones, digo, porque las empresas, muchas de las empresas estamos hablando, sobre todo en los medios, detrás no hay una cuestión de éxito, sino una cuestión o de apropiación o de connivencia con gobiernos de turno, digo, pero hay empresarios que pueden ser que tengan éxito, porque a veces te dicen, no, pues son unos resentidos porque apuntan contra cualquier empresa. No, no es cualquier empresa. Son empresas que no es que les va bien, aprovechan los momentos tumultuosos y los momentos de incertidumbre para ganar más. Digo, el caso más emblemático, obviamente, que conocimos este último tiempo es el titular Anónima, ¿no? Digo, que es como el claro ejemplo de cómo funciona. Entonces, no es de resentido de ellos, son exitosos y hay gente que no y es una lucha. Pero sí es cierto de que si se le pide un esfuerzo a todos, digo, habría que plantarse con esos grupos de poder que son los que además están generando la mala situación del resto, claramente. Claro. Pero viste que hay un relato que hoy te lo decía Rosso, el relato de la debilidad no contribuye mucho. No, ¿Viste cuando no. acá te dicen no tenés que tener épica? Para enfrentarse a esos poderosos, alguna épica tenés que tener. Pero además hay una cuestión que es que una persona y sobre todo un gobernante, un dirigente político, es quien su voluntad dicta, pero también es las circunstancias. Y en este momento las circunstancias apremian y tenés un sector al cual ya no se le puede pedir más porque no tiene más para dar. Entonces, la lógica indica que tenés que mirar hacia otro lado y ese otro lado son esas empresas, esos empresarios. En el momento está Darío Martínez, el secretario de Energía, dando la largada de la segmentación. Hasta que no lo ves, no lo crees, ¿viste? Esto es así. ¿Eso marcas? ¿Listos? Segmenten. Entren todos a F5, segmentarse. F5. Segméntense. Bueno, hoy comentábamos, ¿no? Al principio lo que decías vos ayer en tu programa de a la gente va a haber un plazo para inscribirse, no se apresuren, seguramente hoy sea el día de que se caiga la página, no, va a haber un plazo. Ya está escrita esa nota, ¿no? Hoy o nada. Se cayó la página. Claro, ya está escrita, por eso digo, pero me parecía que era oportuno ya cuando hablaban con Natalie esto de va a haber un plazo para inscribirse y después arranca, eso es muy importante. ¿Se sabe cuándo? Porque, viste que otra vez, ¿no? Volvemos a la comunicación, al inicio siempre estamos ahí. Gabriela Cerruti ayer diciendo que arranca en agosto. 1 de agosto. Pero no dijeron de cuánto va a ser el plazo. Hoy es 15 de julio. Para llegar al 1 de agosto significa que tenemos un plazo pequeño para anotarnos, porque después tienen que revisar lo que nos anotamos. Está bien, pero ahí me parece, si me permitís, que ahí juega, y tomo algunas cosas que contaba ayer Natalirio, me parece que ahí juega también el tema de la facturación. El 1 de agosto se empieza a computar el consumo. La facturación, vos pensemos que va a ser probablemente a fin de mes, y además en algunos casos es bimestral, depende de jurisdicción, pero suele ser bimestral. Entonces, la facturación, más allá de cómo se pague, porque el gas es bimestral, pero te viene todos los meses. Pero el cálculo es bimestral, así que probablemente haya un plazo. Si empieza el consumo, en eso sí, las personas que nos escuchan tengan en cuenta el consumo. Te va a aumentar. Qué lejos que quedó la discusión sobre la posibilidad de estatizar la energía en la Argentina, ¿no? Cosa que se está discutiendo en países tan comunistas como Francia. Sí. Digo, en términos ideológicos, hablando en serio, Macron es un tipo que está a la derecha de Alberto, ¿no? En términos ideológicos. Y el tipo está discutiendo la estatización de parte del sistema de energía francés. Es que, permítanme retomar lo que estaba diciendo justo antes de la entrevista. Un dirigente político es su voluntad, su marco teórico, su sistema de alianzas y demás, y también las circunstancias en las que les toca gobernar. Yo estoy seguro que Macron nunca se imaginó que iba a estar haciendo esto, que Olaf Scholz, cuando se enteró que asumía después de Merkel, nunca se imaginó que 6 meses más tarde iba a tener que hacía porque Rusia le está cortando el gas. Digo... Pero viste que no se puede ni plantear acá. Y acá en la Argentina, de nuevo, tenemos una urgencia, tenemos muchas urgencias muy importantes, pero está claro
que hay una canilla de la cual ya no sale más nada, que es la canilla de nosotros, de la sociedad, de lo que vivimos de un salario. Ya el salario argentino está por el suelo, está en el subsuelo. Sí. Y siguen faltando recursos. Porque si vos querés reducir el déficit, lo que significa que te están faltando recursos. ¿Sí? Sí. El déficit de fondo es una síntoma de la falta de recursos. Que vos podés recortar modificando tus necesidades y haciendo que necesites menos en algunos casos. Hay veces que ya no tenés de dónde recortar y entonces necesitas más recursos genuinos. Bueno, Argentina necesita más recursos genuinos, eso no es una discusión. Necesita recursos genuinos en pesos y también necesita recursos genuinos en dólares. Pero empecemos por los pesos, claro, que es lo que hay más a mano. Esos pesos ya no pueden salir de seguir bajando la participación del trabajo en el reparto de la torta. Ya no hay más que sacar de ahí. Y como nos dijo la otra vez cuando charlamos con este multimillonario norteamericano, que es parte de este grupo de multimillonarios que quieren que les aumenten los impuestos, nos dijo algo que parece casi sentido común, pero que acá no se plantea, que es la cantidad de riqueza que tiene una sociedad es una y es determinada. ¿Sí? Entonces, para darle más a uno, hay que sacarles a otros. Mientras vos generes los mecanismos para generar más riqueza. Pero hoy la cantidad de riqueza que tiene la Argentina es X, ni más ni menos que eso. Y si vos querés que alguien tenga más, vas a tener que fijarte a los que les sobra y sacarles un poquito. Claro. No hay magia, no hay otra fórmula, no existen las soluciones sacadas de la galera. Es por ahí. Sí, sí. Ay, disculpa, una cosita, güey. A mí me parece que no... Viste que Planini hablaba de la imaginación. La verdad que, por ejemplo, estatizar la AFJP fue un acto de imaginación, además del acto de coraje, un acto de imaginación. Che, ¿dónde la sacamos? Y nadie imaginaba eso hasta que alguien lo imaginó. Totalmente. Y le fue con ego y dijo, ¿a usted le parece? Y métale, y vamos para adelante. Yo no estoy diciendo que es un momento parecido, tampoco se me ocurre a mí, no es que... Sí creo, por una cuestión de principio, que en una sociedad que tiene 50% de pobreza y con los índices tan horribles que tenemos y con el salario por el piso, como decía Nico, hay que preguntarse si el acceso a la energía, como el acceso al internet, son derechos o no. Si son derechos, entonces la verdad que estén en manos de privados quizá no sea la mejor opción en estas circunstancias. Totalmente. ¿Por qué? Y pues mira, imagínate esta cosa de la segmentación que están tratando de hacer. Si las empresas fueran públicas, estatales, sería más sencillo, porque el Estado mismo tiene, por ejemplo, acceso a los que son tus consumos, al metraje de tu casa. El Estado puede hacer hoy, con la tecnología disponible, un retrato de vos que si vos necesitas el subsidio te llegue sí o sí, y si a otro le puede hacer pagar una tarifa mayor, también lo haga. Y además en esa tarifa de una empresa pública no estaría contada la rentabilidad excesiva que tienen los empresarios. Igual sí, bueno, obviamente le sacás el lucro. Roberto, igual ojo que los servicios de luz y gas son servicios públicos, por eso el precio lo define o se discute desde el Estado. Sí. El problema es que si no hay ese coraje privada. Pero es gestión privada. No, el tema es al menos discutir la licitación. Pero cuando sube la luz, ¿a quién puteas? ¿A Manzano o al gobierno? Al gobierno. Al gobierno. ¿Y quién gana plata, Manzano o el gobierno? Y bueno, no está claro, por eso me parece que... O sea... hay que... Que lo anuncie Manzano entonces el aumento. Acá me parece que... No, porque lo que se está discutiendo, si vos le dejás a Manzano lo que te va a decir es, bueno, sacame los subsidios, total yo aumento lo que se me cante y vas a quedarte tranquilo que no voy a tener problema. Ahí es por eso es que se necesita que el Estado lo defina como servicio público y defina cuál es el aumento que la sociedad puede llegar a realmente absorber o no. Me parece que si no se puede estatizar, sí se puede por lo menos discutir licitaciones, porque está claro que cuando uno ve los balances, cuando uno ve las inversiones que hicieron y demás, lo que se descuenta o se revela es que no estuvieron a la altura. Entonces, si no cumpliste con los compromisos de inversiones, no cumplís con los compromisos de abastecimiento, no cortás los pastizales en una zona y cortás la luz el Día del Padre, pasa todo eso, me parece cuanto menos se puede rediscutir esa situación. Entiendo que en este mar de fondo las empresas aprovechan en este río revuelto y el Estado no. Claro. Escuchame una cosa, el agua, ¿quién lo da? El Estado. Bueno. ¿Y por qué la electricidad la tiene que dar Manzano? No entiendo. Sí. La verdad que a mí me cuesta entender eso, porque el agua es un servicio público
Y ahí tiene que haber planificación en los servicios públicos. Tiene que estar en manos del Estado, eso estamos de acuerdo. Ahora, la planificación, vos no tenés lucro ahí. No es que la empresa tiene que ganar dinero. La empresa tiene que hacer una separata de plata para hacer la inversión, la planificación y la inversión. En la electricidad tendría que ser igual. En un país como este, como el nuestro, esto es el lío que se armó alrededor del gasoducto. Eso porque no hay planificación, muchachos. Y es desde ya que tendría que haber el Estado en estas áreas, arbitrando, sin afán de lucro, tratando de que las cosas funcionen y sin ñoquis. También hay que decirlo. Y además pensemos en esto. Más allá de la ganancia que quiera cada empresa, si la tiene el Estado incluso, los ingresos que obtienen las empresas por ese movimiento, van a las arcas del Estado. Entonces es menos necesario la reducción de los subsidios, esta cuestión de ir ajustando las tarifas, porque quien cobra, ¿qué pasa acá? Acá cobra un privado de la factura y el Estado subsidia hasta en un 75% ese costo. Sí. Entonces no es negocio salvo para Manzano, pero no es negocio para el Estado de ninguna manera. Sí, y un detalle, juntando también lo que decía Nico, hablando de cuándo te da la famosa correlación de fuerza para tomar medidas de este tipo como la CFJP. El contexto en el cual Cristina tomó la decisión con la propuesta de Amado Boudou de estatizar la CFJP fue después de la 125, en un momento de absoluta debilidad política de Cristina apenas asumida, y en un contexto internacional que antes de la pandemia era el peor desde la crisis del 30, que fue la crisis de Lehman Brothers, ¿sí? O sea, hasta que conocimos la pandemia, la peor crisis que había tenido el capitalismo moderno a nivel global fue la de 2008-2009. La estatización de la CFJP se tomó en ese contexto, post 125, post voto no positivo de Cobos, momento de Cristina, imagen por el piso y que Cobos podía ser presidente, y un contexto internacional donde se caía el mundo. Está bien, pero es verdad que no tenés un presidente o una presidenta de esas características hoy. No. Por Ni eso, mayoría en el Congreso, ahí hay que sí tenía Cristina en ese momento. Cristina sí tenía mayoría en el Congreso. Es Pero verdad. la estrategia para tratar de tener mayoría en el Congreso fue errada. Eso hay que decirlo también. También, pero, a ver, ahí es donde hay que saber distinguir entre herramientas y objetivos. Estatizar o no estatizar es una herramienta. Digo, se pueden alcanzar los objetivos si vos tenés un Estado con capacidad de regulación, con capacidad de control y todo. No es necesario llegar al grado de estatizar. Después podemos discutir si es conveniente, ¿no? Si nos gusta más o menos. Pero incluso con el sistema actual y con las leyes actuales, el Estado debería ser capaz de saber cuánto cuesta generar la energía, cuánta se genera, cuánta se distribuye, cuánto se llevan, cuánto se fugan, cuánto reinvierten. Todo eso no hace falta ni estatizar, ni sacar una ley, ni nada. Simplemente es darle poder a las oficinas, los organismos dentro del Estado que se encargan del control, que fueron desarmados sistemáticamente durante el macrismo y no se rearmaron durante este gobierno. ¿Sí? El macrismo, nosotros en ese momento quizás no lo veíamos con tanta claridad, pero cuando en los primeros meses del macrismo nos enterábamos que todos los ministerios echaban gente, y vos te pones a mirar en detalle cuáles eran las áreas de las que echaban gente, en general, o en muchos casos, eran áreas de control. Lo que hizo el macrismo fue sacarle las herramientas de control del Estado. Totalmente. Para reconstruir esas herramientas no hace falta una ley, no hace falta estatizar, no hace falta ni siquiera ponerle épica. Lo podés hacer sin avisarle a nadie, solo con un decreto en el boletín oficial diciendo: contratamos 20 personas para la Secretaría de Energía, 20 personas para la Secretaría de Comercio, 40 para... Vayan a investigar, vayan a inspeccionar a la CNB, al Banco Central, a la AFIP, vayan, métanse en los papeles, abran ficheros, pidan lo que tengan que pedir y controlemos. Para eso no necesitas cambiar la relación de fuerzas. Escúchame, una cosa, porque por un lado, digamos, más allá de la estatización o no, lo que sea, hoy tenés la figura de sociedad del Estado. Ellos en Uruguay, la ANCAP es del Estado, telecomunicaciones, tienen es una empresa pública. Estado, sí. O sea, hay nuevas figuras que incluso no son la estatización clásica, digamos, ¿no? Es del Estado, pero se maneja con reglas de la sociedad, las sociedades comerciales del Estado. Pero yendo a la cuestión de lo que sucede hoy, yo te digo la verdad, Manzano por algo tiene un canal. Eso te iba a decir, hoy va a ser muy divertido. Hoy, si quieren hacer un ejercicio Velocopit por algo tiene un canal simpático hoy, miren los medios del grupo Vila Manzano, que son América y El Cronista, ¿no?
América el Cronista. América, el Cronista, Canosa. Ah, perdón. Sí. No, ¿saben por qué? Porque además eso viola la ley. Ustedes saben que alguien que tiene una empresa de servicios públicos, como dijo Cristian Carrillo, que son la electricidad, no puede tener medios de comunicación. Está prohibido, está prohibido. Y Manzano tiene las dos cosas. Tiene servicios de telecomunicaciones, de medios, y tiene Edenor. ¿Cómo? Edenor. Edenor. Digo, además de todo esto violan la ley. O sea, porque está prohibido que alguien tenga las dos cosas. Pero va a ser muy simpático hoy mirar el Cronista y... Igual entren al Destape, se van a informar mucho mejor. Sí, ¿no? Sí, igual quería retomar lo que decía Nicorio. No solo es contratar a personas, digo, acá se hacen audiencias públicas y las empresas no presentan, dicen que sus cuentas le da que necesitan un aumento del tanto por ciento y no presentan ni siquiera en ese momento un balance, una estructura de costos, o sea, ni siquiera es ir de prepo, sino que hay una instancia no son hecho previa. vinculantes siquiera. Claro, ni siquiera no son vinculantes. Ni siquiera son vinculantes. Es como por la Es galería. como una catarsis, o sea, Claro. es una reunión de catarsis pública. Que quede dicho. Que quede dicho, sí. Pero la verdad es que no tiene efectos prácticos, no tiene ninguno. Sí. Y hoy, digamos, me parece que el Estado, lo que hay que poner en discusión nuevamente es las capacidades del Estado. Necesitamos un Estado fuerte, frente a lo que se necesita un Estado fuerte. ¿Cómo lo hacemos más fuerte? Estatizando, se estatiza, desestatizando, desestaticemos. Lo que no podemos no tener es un Estado fuerte. Yo particularmente creo que sí hay que estatizar algunas áreas. ¿Por qué? Y porque te garantizás un control que hoy no tenés, porque hoy vos dependés de un canal que te trata bien o te trata mal para dar electricidad bien, buena o mala, para que se generen las inversiones o no, para que te puedan acompañar de una manera eficiente o no en una segmentación, para que, o sea, hoy dependés de un privado. ¿Por qué tenés que depender de un privado? ¿Cuál sería la lógica? Si es un servicio público. Sí, tal cual. Es como que contrataras a alguien para que dé el agua. Acá se hizo, estuvo privatizada el agua. ¿Cuánto tiempo? Y vos me vas a decir, Suez, ¿era, no? me vas a decir que Malena Galmarín Francesa. maneja mal el agua. No, hay planes, es una empresa pública, tiene planes. Bueno, de hecho se le quitó la concesión por incumplimientos, por eso digo, Sí. hay herramientas Sí, sí, a través sí, de sí. las cuales se puede lograr. Bueno, nosotros discutiendo todo esto en el medio, hoy está todo el mundo viendo cómo se anota para la segmentación y todo eso. Ahí recién Darío Martínez dijo que la inscripción va a durar todo julio, o sea, los 15 días que Estos quedan. 15 días de O sea, de julio, acá sí, sí. a fin de mes. No tienen corran para- hoy, pero tampoco se cuelguen, sería Creo que- el mensaje, ¿no? Claro. Creo que va a ser por número de DNI, de terminación del DNI. Ah, va a estar fraccionado. Ahora vamos a averiguar bien para dar la info, pero bueno, va a ser en estos días que se van a tener que inscribir todos y todas, ¿sí? No dejen de hacerlo, porque si no te quitan el subsidio. Sí, porque además no es una trampa, digo, la idea es que después el Estado va a cruzar los datos y va a definir Sí. en qué grupo poblacional te vas a encontrar, digo, no es que, a ver, ni siquiera una cuestión de principios. Inscríbanse, esa es mi cruzada, inscríbanse todos y todas, porque además, insisto, temo por la cuestión de las empresas energéticas que en este vendaval van a aprovechar para facturar lo que se les cante. Entonces, por lo pronto, Obvio. porque claro, vos pagás X y Ay, de pronto me te viene confundí. X por 3 y vos decís, ¿será el aumento? Y es lo que decís vos, ¿a quién putean? A la segmentación. En el medio te Son pusieron errores, son errores. claro, los errores de facturación. Evitemos los errores de facturación, inscríbanse rápido, porque después discutir con las empresas Sí. es mucho más difícil. No, a mí de verdad que es un tema que me apasiona, la cuestión de la invisibilidad de las caras de los tipos que manejan tu vida. Y no es un escrache, es que vos tenés todos los días en los medios las caras de los funcionarios públicos. Y es la cara de la puteada. Y los tipos que manejan tu vida cotidiana, una parte son los funcionarios públicos, una parte. Pero después el tipo que maneja el precio de tu comida es el dueño del laboratorio, del medicamento. El precio de tu comida es el dueño del supermercado, de la cadena de valor de eso. El tipo que maneja el precio de tu alquiler es el presidente de la Cámara de Construcción. Y así hay un montón de personajes en Argentina que nadie sabe quiénes son. Y si no, el Estado es el único que da malas noticias. ¿Qué sé yo? Va a dar el anuncio Darío Martínez y sentalo al lado a Manzano, que además sabe porque fue funcionario público. Nosotros decimos Manzano como si todo el mundo supiera quién es, ¿no? Sí, Porque también, somos sí. de una generación, parece una joda, ¿viste? No Manzana, de los pibes. Pero José Luis Manzano, chicos y chicas que por ahí nacieron en el 2000, era un tipo muy poderoso, sigue siéndolo,
fue funcionario público durante el gobierno de Carlos Menem. Ministro del Interior, jefe de la bancada peronista en la Cámara de Diputados, entre otros cargos. Creo que fue el más joven. En ese tiempo era un tipo para la política muy joven. Sí. Brillante en términos políticos. En aquel tiempo manejaba un bloque grande. Manejaba un bloque grande que sacó adelante votaciones pesadas también. Hablábamos de las privatizaciones hace un rato. Varias de ellas las sacó adelante. Claro. Manzano. Mirá qué interesante eso. Manzano te sacó adelante la privatización y hoy es el dueño de la privatización. Cuando se privatizó, no me acuerdo, creo que fue YPF, que se privatizó por un voto, una cosa muy justa. Y cuando terminó la votación, Manzano, que era el jefe de la bancada, se paró en su banca y se puso a cantar la marcha peronista. Qué libros de historia. Lean, bueno, nada, está robo para la corona, ¿no? La famosa frase del libro de Berbisky. Bueno, amigo, che, acá me pasa nuestro compañero Cristian Siminelli, efectivamente, como vos decías, por DNI. 0, 1 y 2, entre el 15, o sea, de hoy al 19, de hoy al lunes. ¿De hoy al lunes? Sí. De hoy al lunes, no, martes. De hoy al martes, los DNI terminados en 0, 1 y 2. Del 20 de julio al 22 de julio, los DNI terminados en 3, 4 y 5. Del 23 al 26, los DNI terminados en 6, 7, 8 y 9. Y supongo que ahí habrá un par de días de repechaje para los que hayan quedado afuera, claro, también. El mío termina en 2, así que me toca anotar ya. ¿Viste que un día lanzaron el IFE? Que iba a ser para 3 millones de personas y de golpe debajo de la baldosa aparecieron 4 millones más. Sí, no sabían. Sí. Era un tema ese, ¿no? Era un estado que no sabía qué población gobernaba. Ahora se van a sorprender seguramente. Sí. De los cruces, de lo que surge de esta inscripción, de las declaraciones. Bueno, ¿qué? ¿Me puedo ir?